A los 19 años, su familia la envió con un apache solitario como parte de un acuerdo. Pero lo que parecía un destino cruel, se convertiría en el amor más puro que jamás imaginó posible. En la hacienda de los Mendoza, ubicada en las tierras áridas de Nuevo México en el año 1868, vivía Catalina, una joven de 19 años, cuyos ojos color avellana guardaban secretos que nadie en su familia se había molestado en descubrir. La propiedad familiar se extendía por hectáreas de tierra seca, donde el polvo se mezclaba con la ambición de una familia que había construido su fortuna sobre el comercio de ganado y la explotación de minas de plata. Don Bernardo Mendoza, un hombre de 52 años con manos callosas y corazón de piedra, contemplaba a su hija menor con la misma expresión que usaba para evaluar caballos en el mercado. Catalina no había heredado la belleza delicada de su hermana mayor Isadora, quien a los 23 años ya estaba prometida con el hijo del gobernador. Mientras Isadora poseía rasgos finos y cabello dorado como el trigo, Catalina tenía facciones más marcadas, piel morena besada por el sol del desierto y cabello castaño oscuro que se negaba a permanecer ordenado bajo las peinetas de nácar. La tarde en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Catalina regresaba del río donde había ido a lavar ropa, una tarea que su madre insistía en asignarle porque, al menos, debía aprender a ser útil de alguna manera. Sus manos ásperas sostenían la canasta de mimbre cuando escuchó las voces elevadas provenientes del despacho de su padre. Se detuvo en el pasillo, con el corazón acelerándose al reconocer el tono de desesperación en la voz de don Bernardo. «No tengo más opciones, Lorenza», decía su padre con amargura. «Las deudas del rancho nos están ahogando. Perdí la última apuesta con el comerciante de Santa Fe. Me dio un ultimátum. O le entrego algo de valor equivalente a 3,000 pesos, o viene a reclamar la mitad de nuestras tierras». Doña Lorenza, una mujer que había aprendido a sobrevivir mediante el silencio estratégico, respondió con voz temblorosa. «¿Y qué podemos darle? Ya vendimos los caballos de raza, las joyas de mi madre, incluso los candelabros de plata de la capilla». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Catalina presionó su espalda contra la pared fría del pasillo, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Cuando su padre finalmente habló, sus palabras cayeron como sentencia de muerte. «Hay un apache que vive solo en las colinas del norte. Un guerrero que firmó paz con el gobierno pero que permanece aislado. El comerciante mencionó que ese salvaje ofreció un caballo blanco de pura sangre, valorado en 3,000 pesos, a cambio de una esposa. Dice que está cansado de la soledad». Don Bernardo hizo una pausa, y Catalina pudo escuchar el sonido de líquido siendo vertido en un vaso. «Le daremos a Catalina». El mundo se detuvo. Catalina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su madre ahogó un grito, pero la protesta murió antes de nacer. «Es la única solución», continuó su padre con frialdad calculada. «Isadora ya está comprometida. No podemos arriesgar esa alianza. Pero Catalina, ella no tiene pretendientes. Ningún hombre de nuestra clase la ha mirado 2 veces. Al menos de esta manera, servirá para salvar el patrimonio familiar. Es un intercambio justo». Catalina dejó caer la canasta. El sonido de la madera golpeando las baldosas alertó a sus padres. Don Bernardo abrió la puerta del despacho y encontró a su hija parada en el pasillo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con la barbilla levantada en un gesto de dignidad que él nunca le había visto. «¿Cuándo?», preguntó ella con voz quebrada pero firme. «Mañana al amanecer», respondió su padre sin poder sostener su mirada. «El comerciante ya hizo los arreglos. Serás llevada al territorio donde vive el apache. Considéralo tu contribución a esta familia que te ha alimentado y vestido durante 19 años». Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un baúl de madera, Catalina no lloró. Se sentó frente al pequeño espejo oxidado de su habitación y estudió su reflejo como si lo viera por primera vez. No era hermosa según los estándares de la sociedad que la había criado, pero había fuerza en sus ojos, determinación en la línea de su mandíbula. Si su familia la consideraba prescindible, entonces ella encontraría la manera de convertirse en indispensable para alguien más. Isadora entró sin tocar, vestida con su camisón de seda mientras Catalina usaba uno de algodón áspero. «Hermana», murmuró, sentándose en el borde de la cama,
Esto no es justo. Yo podría hablar con padre, podría... ¿Podrías qué? La interrumpió Catalina sin emoción. ¿Sacrificar tu futuro perfecto con el hijo del gobernador? No, Isadora. Ambas sabemos que esta familia tiene espacio para una sola hija afortunada, y esa nunca fui yo. Las hermanas se miraron en silencio, separadas por un abismo de privilegio y destino que ninguna había elegido, pero que ambas habían aprendido a aceptar. Cuando Isadora se fue, Catalina se acostó en su cama por última vez, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda que pronto serían solo recuerdos. No sabía que estaba a punto de descubrir que el valor de una persona no se mide por su belleza o su posición social, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su espíritu. El amanecer llegó demasiado pronto. Catalina descendió las escaleras de piedra llevando su baúl, vestida con su único vestido decente de color azul oscuro. En el patio, un carruaje polvoriento la esperaba junto a dos hombres, el comerciante que había arreglado la transacción y un guía mestizo de rostro inexpresivo. El caballo blanco no estaba allí todavía. Vendría después, como prueba de que el intercambio se había completado. Don Bernardo salió al portal, pero no se acercó. Doña Lorenza permanecía oculta detrás de las cortinas de su habitación, incapaz de enfrentar la despedida. Solo Isadora bajó corriendo, presionando un pequeño paquete en las manos de su hermana. «Son las semillas del jardín de la abuela», susurró apresuradamente. «Y su libro de remedios herbales. Pensé que podrías necesitarlos». Catalina abrazó a su hermana con fuerza, memorizando el aroma de lavanda que siempre la acompañaba. Luego subió al carruaje sin mirar atrás, mientras las ruedas comenzaban a girar alejándola de la única vida que había conocido. Una extraña calma la invadió. Iba hacia lo desconocido, hacia un hombre que su familia consideraba salvaje, hacia un futuro que aterraba a cualquiera. Pero también iba hacia la libertad de ser juzgada por algo diferente a su apariencia o su apellido. Y en ese pensamiento encontró una chispa de algo que nunca había sentido antes: esperanza. El viaje hacia el territorio apache duró 3 días completos de camino bajo un sol implacable que convertía el horizonte en una línea ondulante de promesas inciertas. Catalina viajaba en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de tierras cultivadas a desierto salvaje, de haciendas ordenadas a formaciones rocosas que parecían esculturas antiguas talladas por dioses olvidados. El comerciante, un hombre corpulento llamado señor Baltasar, intentaba llenar el silencio con comentarios vacíos sobre el clima y las condiciones del camino, pero eventualmente renunció ante la falta de respuesta de la joven. La segunda noche, acamparon cerca de un arroyo donde el agua corría clara entre piedras suaves. Mientras el guía preparaba una fogata y el señor Baltasar revisaba los mapas, Catalina se alejó río arriba, buscando un momento de privacidad. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un canto bajo, casi imperceptible, que parecía emerger de las mismas rocas. Se detuvo completamente inmóvil, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Una figura emergió de entre las sombras proyectadas por la luz moribunda del atardecer. Era un hombre alto, de complexión fuerte pero no excesivamente musculosa, con piel bronceada que brillaba como cobre bajo los últimos rayos del sol. Su cabello negro caía suelto hasta los hombros, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que hizo que Catalina sintiera que podía ver directamente a través de ella. Vestía pantalones de cuero y una camisa simple, con un collar de cuentas